Algo que me ocurre muy seguido y con lo cual lucho bastante es con mi falta de constancia. Y precisamente hace algunos meses atrás sentía que el Señor quería tratar este problema conmigo. Y sí, lo he llamado problema porque precisamente estaba afectando a todos los ámbitos, a todas las áreas de mi vida. Afectaba a mis proyectos personales, a mis deberes, mis tareas, incluso a mi relación con Dios. Y es precisamente por eso que es un problema. Y después de estar analizando esto y reflexionándolo durante un tiempo, me di cuenta que yo era constantemente inconstante. Creo que con certeza puedo decir que no soy el único que ha pasado por esta situación. Sin embargo, que sea algo normal no quiere decir que no sea un problema. Y esto es precisamente de aquellos casos en donde porque es normal es un problema. Y como yo les dije, ¿no? Tal vez muchos al igual que yo han pasado por esto y ya han tratado de buscar ayuda en otros lugares. Tal vez han visto miles o cientos o miles de videos sobre autoayuda, sobre cómo dejar de procrastinar, sobre tips para ser más productivo, etcétera. Y antes de que pienses que este episodio como que va hacia los caminos del emprendimiento y desarrollo personal, no, pero sí. Como cristianos, este es un tema que nos debe interesar y más como jóvenes, ¿no? Creo que precisamente estamos en una época de la gratificación instantánea y es precisamente esa falta de constancia lo que nos está afectando en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en nuestros ámbitos seculares como podría ser la escuela, en el trabajo, los labores, alguno que otro proyecto personal por ahí, sino que también afecta directamente nuestra relación con Dios, nuestra relación con papá. Y esto era precisamente lo que estaba sucediendo, lo que aún sigue sucediendo y pasa constantemente, no les voy a mentir. No te voy a hablar desde una posición en donde este es un problema totalmente erradicado. Créeme, pospuse hacer este video como unas 3 veces. Y sin embargo son cosas que pasan, no son cosas que suceden. Pero precisamente es bueno o sería lo mejor hacer un autoanálisis sobre el porqué de esta falta de constancia. Fácilmente podrías echarle la culpa a la gratificación instantánea. Sin embargo, tienes que analizar bien qué está provocando esa falta de constancia y por qué está afectando a tu vida espiritual. Después de haberlo hecho, después de haber meditado un poco, por así decirlo, me di cuenta y yo llegué a una conclusión personal. Sin embargo, creo que puede estarle pasando a muchos de ustedes y estamos aquí para compartirlo, ¿no? Y ayudarlos, etcétera, etcétera. Y bien, vayamos al grano. ¿Alguna vez les ha pasado que después, muchas veces, después de haber pecado, después de haber dicho no voy a hacer esto y lo hacen, etcétera, tienen un sentimiento de culpa? Vaya, todo normal hasta aquí, ¿no? Siempre existe y es latente. Y sería malo si no sintiéramos este sentimiento o este sentir, esta incomodidad. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando este sentimiento, esta incomodidad, este estado de insatisfacción, este estado de sentirse miserable, podríamos decirlo así, llega a convertirse a una obsesión, y deja de ser solo un sentir y pasa a formar parte de nuestra identidad. Y si no me sigues todavía, déjame explicártelo con un dibujo, con una gráfica, ¿no? He hecho algo por allá. Los que están en Spotify fácilmente pueden imaginárselo, ¿ok? Vamos a ello. Bien, tenemos para representar mi punto, decidí trazar esta línea en la cual les voy a ir enseñando un poco sobre cómo, ¿no? Y bueno, supongamos que esta es la línea del pecado, ¿no?
Esta línea representa nada más y nada menos que el pecado. Has cometido algún pecado y esta es la línea. Y siempre hay dos extremos. Tenemos el extremo A, que es la gente, podríamos decirlo y vamos a decirlo de la manera más respetuosa, es este tipo de gente, usando el término del video pasado, del episodio pasado, perdón, es esta gente jactanciosa, orgullosa, que cree que por tener tantos años en el evangelio, ser más de edad más avanzada en el evangelio que nosotros, es completamente santa y no admite sus errores. ¿Y qué a qué quiero llegar con esto? Es una representación gráfica de que cuando se comete un pecado, siempre tenemos dos extremos que son muy peligrosos. Yo sé que este debió ser A y este B, pero estamos en el modo al revés aquí. Si estás en Spotify, puedes imaginarte ahora, o es un entrenamiento de imaginación. Acabo completamente, puedes cerrar los ojos, relajarte e imaginar que he trazado una línea. En un punto he puesto una A y tenemos un punto A y un punto B, ¿ok? En el punto A se encuentra este tipo de gente, esta gente jactanciosa, vamos a llamarla así. Y como lo he dicho, este grupo es el que usualmente es este grupo religioso, vaya, que cree que toda su vida ha sido santa o qué sé yo, que no es capaz de reconocer sus errores. El término que he estado tratando de buscar, no es capaz de reconocer que ha pecado, que ha cometido un error. Extremo al cual es muy peligroso, y por eso les digo que hay dos posiciones y son dos extremos en cualquier lugar que te encuentres, en cualquier extremo, son extremos muy peligrosos. Y ¿cómo le llamaremos? En esta parte de la línea está la gente llena de culpa, y de este lado vive gente, de este lado se posiciona la gente o las personas, y yo sentía que yo me iba de este lado, que mi vida se pasaba, que cuando cometí un pecado yo me volcaba a este extremo en el cual solo vives culpándote, vives sintiéndote de lo peor, que no mereces lo que tienes, que no mereces la gracia, etcétera, etcétera, y solo te vives culpando. Y pareciera que esto nos llevaría al arrepentimiento, ¿verdad? Pero muchas veces eso no ocurre, porque, como dije, lo peligroso de estos dos extremos es que nos acomodamos a ellos y es muy difícil salir. Una vez que te has acomodado en este punto, es muy difícil salir, porque crees que no puedes equivocarte, que tienes siempre la razón, y una vez que caes en este punto es más difícil salir, precisamente porque sientes que no merece ni siquiera la pena salir, porque vas a caer y vas a fallar una y otra vez. Y es que empezamos a condenarnos tanto que se nos olvida que siempre podremos recurrir a nuestro Padre, quien ya ha pagado por nosotros y nos amará sin condición. Aunque el enemigo quiera hacerte sentir como un perdedor y que no mereces perdón, el Padre siempre espera por nosotros. Y ese amor y esa gracia la he sentido mucho más durante estos días, en donde me sentía tan inmerecedor de su amor que el Padre me miró y me dijo: eres mi hijo y ya te he perdonado. Bueno, ¿qué tal? Espero que se escuche bien, óptimo. Como verán, el día de hoy no estoy en mi casa, estoy en el setup usual, perdón. Hoy ha sido un día súper agotador. Venimos aquí a la convención distrital después de nuestra iglesia, ¿no? Y vaya, mientras esto pasaba, iba meditando, ¿no? Realmente sobre este tema, y quería hablar un poco sobre la cuestión de la indisciplina. Me he pensado mucho en esta falta de constancia realmente, y en esta indisciplina, no precisamente. Y vaya, analizándolo, es algo que me pasa muy común, ¿no? Es algo que me pasa de manera muy frecuente, muy seguida, y no sé exactamente a qué adjudicarle.
adjudicarla, como bien mencionamos hace un instante, podría ser a la gratificación instantánea, que sí, si lo hablamos desde una perspectiva un poco más científica o algo así, pues el hecho de que estés recibiendo constantemente gratificación instantánea con contenido, ya sea redes sociales, etcétera, eso hace que a largo plazo sí resultes afectado con respecto a tu disciplina, a tus niveles de productividad, ¿no? Pero ya tomándolo un poco más en serio, creo que la indisciplina que llego a presentar es porque no me tomo realmente las cosas en serio. Porque realmente, no sé, tal vez hay una fuerza externa que me esté presionando para hacer tal cosa. Bueno, chavales, es de por acá. Probablemente la escuchen con mucho ruido, pido una disculpa. Obviamente seguimos hablando en lo que les decía. ¿Saben cómo? Y con lo que yo mencionaba de la indisciplina, precisamente, algo que me pasa muy frecuentemente es que yo no puedo. Bueno, eso es mental también. Yo digo que es mental también. Puede ser, es posible, no lo sé. Pero también digamos que me cuesta hacer algo si no hay una fuerza externa que me esté indicando una fecha límite. Y no sé si alguno de ustedes se puede sentir identificado con esto para poder llevar algo a cabo, ¿no? Por ejemplo, no sé, editar videos. De hecho, yo sí, no sé, siento que tomo este ejemplo de Aterion que vemos más el aprendizaje como a veces el fin, pero cuando en realidad el aprendizaje es el camino. Voy a hablar. Y es precisamente el camino de aquí a acá donde ocurre el aprendizaje. Pero bueno, lo que iba. Vaya, ¿cómo ser disciplinado? La pregunta verdaderamente. ¿Cómo puedo dejar este mal hábito, este mal camino de la indisciplina? Precisamente yo me he cuestionado esto, me he puesto esto mucho, me lo he cuestionado muchas veces. Y si bien la Biblia nos dice directamente que en Dios nos da el querer y el hacer, pero como humanos podemos caer en el hecho de pecar, no pecar, pero podemos caer en el hecho de querer dejarle a Dios todo el trabajo, ¿no? Como de que, ay, Dios, dame ganas, dame. Cuando en realidad también nosotros precisamente deberíamos empezar con esto, ¿no? Y vaya algo que esto así lo escuché directamente, no en una película o algo así, lo escuché en un podcast ahí, desarrollo personal, porque sí. Y a una entrevista que le hicieron, creo que a Adrià Solo Pastor, en donde decía precisamente que una de las cosas que recomienda para empezar un nuevo hábito, implementarlo, es vaya a ser completamente radicales con eso, ¿no? Y creo que yo compa el disléxico, creo que yo propondría lo mismo, ya me salió bien y de mucho pre. Creo que yo propondría lo mismo precisamente en ser totalmente extremista a la hora de querer implementar un nuevo hábito. Por ejemplo, yo directamente lo saqué esto del podcast y sí me ha ayudado, ¿no? Como que de repente se me pasa, pero trato de que no. Con el hecho de querer levantarse temprano, ¿no? Yo era alguien que pues sí, había temporadas en donde es como a 6 de la mañana, 7 ya estaba de pie, pero ahora hay temporadas en donde 9, 10, 12 de la noche, 12 del día, perdón, y me estaba levantando, ¿no? Y entonces tomé esta ahí, le instalé una aplicación una alarma que no se apaga hasta que hagamos una actividad, ¿no? Y te despierta completamente. Y la he tomado este consejo del podcast, si quieren pueden ir a escucharlo ahí por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y sí, hay que ser un poco, lo he dicho anteriormente, creo que en el episodio de la levadura, en donde menciono que a veces, bueno, no sé si lo mencioné, no recuerdo ahora, pero hay que ser completamente radicales con una cosa, ¿no? No hay que ser ni fríos ni calientes, y de hecho es algo que la misma Biblia nos enseña en Apocalipsis, ¿no? Cuando le dice a esta iglesia que por tanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré en mi boca. Así hay que ser lo mismo, la disciplina. Si bien hay situaciones en donde pueden haber grises, en estos casos no creo que sea conveniente querer meter un gris. Si queremos proponer un hábito, si queremos implementar un nuevo hábito en nuestra vida, tiene que ser de la manera, no sé, más radical, si es el caso, pero tiene que estar ahí. Si nosotros si es parte de nuestras metas o nuestros objetivos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, levantarme temprano, pues sí, yo lo he puesto como mi meta y me he instalado el alarma para poder levantarme y así, ¿no? Y vaya, precisamente sí me ha funcionado. De repente no, porque de repente a veces no pongo la alarma, cosas así. Pero a veces sí. Bueno, vaya, yo les recomendaría precisamente lo mismo, ¿no? Si ya están en este punto, no sé,
sean completamente radicales e intencionales con la disciplina. Yo sé que es difícil, yo sé que es más fácil no hacer las cosas, de hecho, pero realmente no tiene ningún sentido quedarse en la zona de confort. Si queremos un crecimiento verdadero en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra vida académica, siempre vamos a tener que hacer cosas que nos saquen de la zona de confort para poder alcanzar algún objetivo que tengamos referente a estas áreas, ¿no? No sé, sigamos poniendo el ejemplo de levantarse temprano, ¿no? Te pones a las 6 de la mañana la alarma y te levantas y todo, pero suena la alarma y de pronto alarma y pues apagas el cel y ya no te levantas. Pues vaya, por respeto a uno mismo tenemos que levantarnos, ¿no? También, porque a fin de cuentas sí nos ayuda a esto o a otras cosas, pero también a ser una mejor versión de nosotros y a tener un crecimiento. Cuando nosotros empezamos a crecer como personas, empezamos a crecer en diferentes áreas de nuestra vida, y en este caso el enfoque es crecer en nuestra vida espiritual. Yo, por ejemplo, lo que te propondría sería claramente establecerlo, ¿no? Definir estos 2 o 3 hábitos que queramos cimentar en nuestra vida, que queramos practicar día a día sin falta, ¿no? Y tal vez sí, yo sé que a veces proponer un horario, y que esto me pasó mucho, que ponía una hora y no pasaban, o sea, ponía una hora y pasaba X o Y cosa y no podía esa hora y decía, chis, pues ya no puedo esa hora y ya no hacía la actividad, sino realmente establecer un tiempo. Por ejemplo, 40 minutos, o si no queremos 20 minutos de lectura de la Biblia, 15 minutos de lectura, 10 minutos, no sé. Vaya, el chiste es que yo les diría que, por ejemplo, nos avienten una hora de lectura de la Biblia, obviamente sí, pero si no se la avienten, si quieren hacerla hábito, no se la avienten el primer día, porque obviamente el segundo día van a llegar bien cansados y ya no van a querer leer la Biblia, ¿no? Entonces yo les recomendaría así que empiecen poco a poco. No recuerdo el nombre, pero este famoso método para implementar hábitos. Queremos leer más la Biblia, podemos proponernos que el primer día leemos un capítulo, el segundo día leemos 2 capítulos, el tercer día 3 capítulos, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la cantidad de capítulos que queramos leer en el día, ¿no? Hasta hacerlo constante. El punto no es llegar rápido, como dicen algunos, ¿no? El punto es hacerlo duradero, permanecer lo más que se pueda en ese hábito. Y si para eso hay que empezar despacio y tranquilos, sería lo ideal, ¿no? Yo sé que cuesta, pero créeme, vale la pena implementar un hábito y ser constante, porque no hay mayor satisfacción que poder ver realmente el progreso, ¿no? De uno mismo y ser superior a tu previo yo, ¿no? Y creo que eso es todo por este punto, no sé. Voy a ver si agrego más cosas más adelante. Pero bueno, chao. Una de las soluciones, o más que una solución, una de las cosas que a mí me han funcionado más es hacer de mi vida espiritual un hábito. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Me refiero a eso, literalmente, hacer el hecho de leer, orar, ayunar, etcétera, establecerlas por hábito, hacer esas cosas por hábito. Y es que si algo he aprendido este último año, es que precisamente si empezamos a buscar a Dios solo cuando nos sentimos bien y le otorgamos esa autoridad a nuestras emociones de definir cuándo vamos a buscar a Dios, en qué momento, entonces nuestra vida espiritual va a ser un caos completamente. ¿Y por qué me refiero a esto de que se las dejamos cuando nos sintamos bien? Porque seamos honestos, la mayoría de personas, o no sé, al menos yo, como lo hablé en el punto anterior, realmente sí me costaba, hace 2 puntos creo, realmente sí me costaba, ¿no? Porque una vez que pecas te llenas de culpa y realmente eso te desagrada, y al menos a mí no me sentía cómodo, no me sentía lo suficientemente limpio para acercarme a Dios. Y sin embargo es muy contraintuitivo esto, ¿no? Y se los digo, es muy peligroso dejar precisamente esa búsqueda a cómo nos sintamos, muy peligroso. ¿Y por qué digo que es contraintuitivo? Porque simplemente si lo analizas, uno no va, tomo este ejemplo igual de podcast creo que de Daniel TV lo escuché, que uno no va al gym cuando ya está fitness, sino que precisamente uno va en malas condiciones al gym para
ponerse bien, ponerse físicamente en un estado que le agrade. Y es precisamente lo mismo con Dios. Mientras más pecador, más inmerecedor te sientas, es cuando más debes de acercarte a Él. Y por eso digo que es importante empezar a practicar estas rutinas espirituales, estas disciplinas espirituales. Mira, ahí está la palabra disciplina. Las empiezas a practicar por hábito. Empiezas a establecer una hora en el día en específico en el que hagas precisamente esa actividad. En una hora en específico en donde ores, en donde puedas reflexionar, meditar, leer su palabra, etc. Y yo sé que a veces siempre llegan con esas cosas de que no, es que no puedo, estoy muy ocupado en el día y no sé qué. Independientemente si puedes poner una hora o no, te recomiendo que todos los días por lo menos tengas un tiempo de 15 minutos. Si no lo puedes hacer en la mañana, lo puedes hacer en la noche, etcétera. Que te establezcas un tiempo de 30, no sé, para hacer ese devocional y pasar ese tiempo con Dios, porque vaya, es súper importante. Y yo te recomendaría aún más si lo puedes hacer en las mañanas para empezar bien tu día, como dicen. Y vaya, yo sé que aquí hay una línea muy delgada, porque mucha gente va a decir, no, pero es que yo busco a Dios por amor, no por obligación. Y sí, yo sé que a veces nos vamos a los dos extremos, ¿no? De que amor o obligación. Buscamos a Dios o por amor o por obligación y no vemos grises en esa línea, ¿no? Sin embargo, buscar a Dios por hábito no quiere decir que lo estamos buscando por obligación. Es por amor, pero sabemos que somos inconstantes, lo reconocemos y empezamos a practicar una rutina para buscarle, para tener esa comunión. No sé si queda claro la idea. Y yo lo veo tal cual, ¿no? Es como que de repente quieres mejorar la comunicación, no sé, con tu papá, precisamente, con algún familiar, tu mamá, y precisamente tratas de ponerte como hábito y llamarle todos los días o mandarle mensaje todos los días. Y precisamente es lo mismo, no lo haces por obligación o directamente porque te desbordes de amor por esa persona. Lo haces porque quieres mejorar, ¿no? Porque directamente hay ese amor. Y no, ni siquiera se siente que lo hagas por obligación. Tal vez te cueste porque no hay esa comunicación y esa comunión, esa relación bien cimentada, pero precisamente porque quieres cimentar esa relación es que vas a implementar ese hábito. Y es lo mismo con Dios, es lo mismo que sucede, no es lo mismo que pasa. Y vaya, porque aquí estamos hablando mucho de hábitos y así, porque los hábitos definen la calidad de nuestra vida. Y los hábitos van a definir, y esto es en serio, los hábitos pueden definir si tu vida va a ser una vida de éxito o una vida, vaya, ya saben, una vida de esas. Y sin embargo, es importante informarnos con respecto a esto. Yo siempre tengo esta preocupación latente. Y les voy a dar una explicación breve de cómo funcionan los hábitos, según un libro que estaba leyendo. Y miren, ni siquiera terminé de leer. Miren, qué inconstancia hay. Por eso es que constantemente estoy con los hábitos. El libro El poder de los hábitos de Doughin Charles, creo que lo pronuncié bien, explica que el hábito está formado por 3 fases. Un hábito está formado por 3 fases. Inicia con una señal. La señal es la que activa la rutina, que es la siguiente parte del hábito. La señal es, no sé, por ejemplo, algo que te lleva a hacer la rutina, ¿no? En el caso de comer es un hábito y la señal sería sentir el olor a la comida, percibir ese olor. Luego llegas, te sientas, comes y la recompensa es esa satisfacción y que quedaste lleno y que comiste lo que querías, etcétera, ¿no? Pues así funciona: señal, rutina y recompensa. Y no sé, es importante tener esto como que presente, ¿no? Igual para implementar este y cualquier otro hábito con respecto a nuestra vida espiritual. Orar, ayunar, leer, otra vez, etcétera. Y la constancia es algo de lo que se habla también mucho en la Biblia. Hay un versículo que lo voy a leer: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La misma Biblia nos invita a que nosotros tengamos esta constancia sin importar nuestra situación. Vaya, yo siento que a Dios le gusta más que nos acerquemos, aun cuando estamos en los momentos en los que nos sentimos más rotos, más inmerecedores, porque es un momento en donde verdaderamente se puede manifestar la gracia, el perdón, puedes experimentar el amor de Dios de una u otra manera, de diferentes maneras.
en grandes manifestaciones o en manifestaciones pequeñas, personales, pero puedes experimentar ese amor y esa gracia. Y vaya, yo te motivo, como dije en el punto de indisciplina, yo te animo a que pruebes mínimo estos 3 hábitos, ¿no? Pruebes ponerte 3 hábitos: leer, orar o ayunar, etcétera, con respecto, sí, a tu vida personal, pero también a tu vida espiritual, que es precisamente lo que hablamos aquí. Y que seas totalmente disciplinado con esto, es que te pongas, no sé, si no puedes establecer, como yo dije, 1 hora, establezcas un tiempo en donde los puedes hacer y seas constante todos los días, cumpliendo con ese tiempo todos los días. Yo sé que es muy fácil procrastinar, yo sé que es muy fácil posponerlo, créeme, yo entiendo perfectamente la procrastinación de pies a cabeza, la he vivido en todos sus sentidos, aún a esta corta edad. Sin embargo, yo creo que es algo por lo que vale la pena luchar, es algo que vale la pena intentar, porque a fin de cuentas nos va a ayudar a tener una mejor relación con papá. Espero que Dios sea quien te dé fuerzas y dirección en este camino. Soy Abdiel y nos vemos en otro episodio.